Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber. Y hoy vamos a comenzar el programa con el viajerito Rafael Vela Barba, que ha escogido un momento bastante complicado para irse de vacaciones con la familia. Vimos que justo ahora, cuando el escándalo está en su punto de ebullición, él ha decidido irse a los Estados Unidos con toda su familia. Salió del país el día 30 de enero y está, pues, evidentemente hace 2 semanas fuera de aquí. Muy conveniente su ausencia en un momento en el cual su protagonismo en esta cadena de escándalos no hace sino aumentar y aumentar. Hoy vamos a hablar de esto. Ahí los ven en estas fotografías con estas mantitas que te dan en el avión. No entiendo cuál es la idea. ¿A qué estado está llegando? Supongo que no a Miami, ¿no? Supuestamente es Miami. Pero está abrigadísimo. El aire acondicionado debe estar muy alto. Porque están todos con la mantita haciendo la cola. No es muy usual que en una fila de migraciones la gente esté envuelta en chalinas, ¿no? En frazadas. Más bien los detenidos, los que se llevan en el camión del INPE, van envueltos en frazadas. De repente es una imagen premonitoria. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante con nuestros invitados. Estarán esta noche aquí en nuestros estudios los abogados Humberto Abanto y Elio Riera para comentar todo lo que está pasando en el país. Pero primero, vamos a comenzar el programa con una nota que ha preparado Ismael Tazaico. ¿Fue realmente Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides, el intermediario entre Vladimir Cerrón y Rafael Vela? Anoche, en el programa Punto Final, se reveló que Vela habría ayudado a Pedro Castillo a llegar sin problemas a la presidencia de la República. Y que lo mismo habría hecho con Boluarte, le habría dado una manito. Bueno, vamos a ver en este informe cómo es que Benavides y Rafael Vela eran Pinky Friends, especialmente durante la época de las elecciones del 2021. También vamos a ver cómo Rafael Vela, el turista que anda por los United, era muy cercano a una asesora principal de Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de Janet Talavera. De acuerdo al asesor de Patricia Benavides, Rafael Vela le había contado cuál era la estrategia que debía seguir el Jurado Nacional de Elecciones para que Keiko perdiera una vez más. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Ismael Tazaico. Adelante. El popular filósofo no solo guardaba secretos de sus ex amigos de derecha, también ha empezado a contar todo lo que sabe de sus ex socios de izquierda. Fue Villanueva, intermediario entre el prófugo Vladimir Cerrón y el fiscal Rafael Vela. Efectivamente, llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, él solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación. Según publica Punto Final, Vela no solo ayudó a que Castillo llegue sin problemas a la presidencia, habría hecho lo mismo con Dina Boluarte. Según la declaración, el intermediario fue Óscar Nieves, sindicado asesor en la sombra de la presidenta de la República. Rafael Vela me había comentado que eso estaba por formalizarse y que iban a hacer incluso un pedido de prisión preventiva. Entonces, lo que ahí me piden en esa reunión Óscar Nieves es que no incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización. Y yo hablo con Rafael Vela y yo le digo lo que Óscar Nieves me había dicho, que lo más probable es que Dina sea la próxima presidenta y que para eso suceda no tenía que tener investigaciones. Las nuevas y explosivas declaraciones del ex asesor de Fiscalía que delatan presuntos delitos, fiscales, operadores políticos, periodistas y hasta el Jurado Nacional de Elecciones en la mira. En segundos, solo aquí,
en Veto a Saber. No, eso es un proceso reservado. No puedo decir nada sobre el proceso reservado, comprenderás. Mil gracias. Aunque no quiere dar detalles, para entender sus vínculos con la izquierda de Pedro Castillo hay que saber que Villanueva estuvo a órdenes de su gobierno. Fue director 2 de Gestión Descentralizada de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del Ministerio de la Mujer. Cuando dejó el cargo, se despidió así de su jefa, la entonces ministra Anaí Durán. Muchas gracias, querida Anaí Durán, por tu entrega y tu lucha por la construcción de un feminismo popular y estar siempre en la juntura del pueblo. Los que te pudimos acompañar en tu gestión sabemos de tu buen trabajo y amor por el Perú. Se fue al Ministerio de Justicia con Félix Chero Medina, sindicado porque presuntamente recibió 50.000 soles para cambiar al jefe de la SUNARP a pedido de Sara Goray. Villanueva tenía cargo de confianza como asesor 2 del despacho ministerial. Por esos nexos es que no sorprende que Villanueva se haya podido reunir en casa de Ruth Luque y en ese momento haya servido de enlace entre Vladimir Cerrón y el fiscal Rafael Vela. A Rafael lo conozco el 2015. Me lo presenta Patricia Benavides. Él era coordinador del crimen organizado en esa época. Yo lo propongo al doctor Pablo Sánchez para que el doctor Vela sea el coordinador de las fiscalías de lavado de activos. Villanueva dice que él y los fiscales Benavides y Vela eran grandes amigos, que almorzaban o desayunaban al menos una vez por semana. Aquella amistad habría servido para que Villanueva sirva de contacto con el portero más poderoso de este país. La historia se remonta a las elecciones presidenciales del 2021. Cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta de la elección presidencial, yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del doctor Salas Arenas, de nombre Janet Talavera. En ese tiempo yo apoyaba al partido de Verónica Mendoza, Nuevo Perú, y Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del Jurado Nacional de Elecciones, y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori. Tratamos de contactar con Janet Talavera, pero no nos respondió. Ha trabajado más de 3 años y medio en el Ministerio Público. Ha sido asesora en el Jurado Nacional de Elecciones desde enero del 2021 hasta agosto del 2022. Actualmente es la directora de comunicaciones de esta institución. El relato del filósofo continúa diciendo: Rafael Vela estaba al tanto de todo lo que se decidía en el jurado a través de Janet Talavera. De hecho, varios meses después se produjo un allanamiento en la investigación de Chisac a la casa de Janet Talavera, donde le incautaron el celular, y Rafael Vela me llamó muy preocupado porque vayan a salir las conversaciones que él mantenía con Janet Talavera respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Lo más complicado para el fiscal Vela viene después. Según Villanueva, sucedió en julio del 2021, cuando Castillo había sido proclamado presidente de la República. Tiene que ver con la investigación sobre aportes de campaña de Perú Libre y los dinámicos del centro. Entra en escena Miguel Girao y su ex jefa, la congresista Ruth Luque. Me contactan, me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre. Entonces yo hablo con Rafael Vela y le digo que voy a tener esa reunión. Él me dice que no puede asistir porque no puede reunirse con políticos. Le transmito el pedido para que no se incluya a Pedro Castillo y él me dice que ya. Literalmente me dijo ya, vamos a dejar que se siente en el cargo, y se comprometió que no lo incluirían en la investigación. Cuenta Villanueva que se complotaba desde el Jurado Nacional de Elecciones y también en la Fiscalía. Para mayor credibilidad, da detalles de la reunión en la casa de la parlamentaria donde habría estado el prófugo Cerrón. Horas antes, dice Villanueva, le dijo a Rafael Vela que estando con Cerrón lo llamaría en altavoz. El fiscal Vela le habría hecho este pedido. Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia, con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo.
el ex hombre de confianza de Benavides, señala que la reunión se dio y el pacto Vela-Cerrón finalmente se concretó. Efectivamente, llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, él solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo. Villanueva Barreto cuenta que en octubre del 2022 situación similar sucedió con la actual presidenta Dina Boluarte, justo antes que llegue al poder. Participan de la presunta componenda el fiscal Marco Guamán, una vez más Miguel Girao y Óscar Nieves, amigo y sindicado asesor de la presidenta de la República. Rafael Vela me había comentado que eso estaba por formalizarse y que iban a hacer incluso un pedido de prisión preventiva. Entonces, lo que ahí me piden en esa reunión Óscar Nieves es que no incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización. Y yo hablo con Rafael Vela y yo le digo lo que Óscar Nieves me había dicho, que lo más probable es que Dina sea la próxima presidenta y que para eso suceda no tenía que tener investigaciones. Ruth Luque dice que no tiene nada que ocultar. Salas Arenas asegura que Villanueva narra fantasías. Otros aludidos prefieren callar. Lo cierto es que estos detalles de una conspiración para un fraude electoral sirven para iniciar una investigación urgente. A todos por igual, sin importar los cargos que los investigados puedan ostentar, ni de cuántas influyentes amistades puedan alardear. Muy bien, vamos ahora a presentar a nuestros invitados. Esta noche están con nosotros los abogados Elio Riera y Humberto Abanto. Buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches. Gracias por la invitación. Antes de comentar el reportaje, quería solamente agregar un dato que me envía un amigo que trabaja en el sector turismo. Las simpáticas frazaditas rojas con las que hace cola la familia Rafael Vela no son cortesía, señor Vela. No sé si usted es un viajero frecuente, pero lo decente es dejarlas en el avión, porque usted no paga la frazada cuando paga su boleto en Economy. Y en este caso es una línea de bajo presupuesto, JetBlue. No tiene business, solamente es Economy. Entonces, si ya está pagando un boleto Baratex, deje la frazada, del ejemplo, no se la pele, ¿no? Muy bien. Es la primera vez que está el doctor Riera con nosotros, abogado de Alberto Fujimori. Así que vamos a darle el play de honor, si te parece, Humberto. Claro. ¿Ha sido al final una buena cosa destapar la, ya no sé si olla de grillos o de carapulcra, del escándalo de Villanueva? Bueno, definitivamente sí. Poco a poco se ha descubierto la verdad con respecto a los indebidos manejos que se han estado llevando a cabo en nuestra administración pública. Yo recuerdo mucho, a manera de ejemplo, hace cerca de 3 años, cuando se llevó a cabo algunos allanamientos en el partido Fuerza Popular y tuve la oportunidad de ejercer la defensa, el nivel mediático y el desprestigio que se hacía con respecto al partido, utilizando cerca de 40 o 50 fiscales y personal de la DIVIAC para allanar, cuestionar dónde estaban estos señores fiscales como tal, y verdaderamente poco a poco hemos podido advertir que estos atropellos y abusos se han generado diversos a continuación por favores, al parecer políticos, que poco a poco se están destapando, ¿no? Si no hay nada que ocultar, yo me pregunto por qué el señor ha salido de viaje, por qué justo en este momento. El doctor Abanto ha tenido grandes audiencias en las cuales ha podido debatir con él. Y uno de los mensajes que él daba, yo recuerdo dentro de esas audiencias, el doctor Vela, era que nadie se tiene que escapar de la justicia. ¿Y por qué justamente en este momento? Es la reflexión que yo pongo a colación, ¿no? El prófugo Vladimir Cerrón ha tuiteado, porque él siempre participa de todas las grandes noticias, desde la clandestinidad, pero la auténtica, no nadie sabe dónde está, solo Dina. Y dice lo siguiente, ¿podemos poner el tuit, por favor? Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real.
Y sigue diciendo en un larguísimo tuit, Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre entre junio y julio de 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo y Luque me pidió los 5 ministerios y el premierato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y lavado de activos. No cedía ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones. Dice Cerrón, ¿qué te parece, Humberto? Bueno, que Cerrón ya había hablado de ese pedido de Ruth Luque y de los 5 ministerios y el premierato para Verónica Mendoza, ¿no? Ahora se agrega este dato de que había un fiscal en el medio. Yo primero que nada quisiera señalar que no creo en la palabra de Villanueva hasta que no compruebe las cosas, porque yo no voy a cambiar de opinión a propósito de qué cosa es la palabra de un colaborador eficaz. Hoy día no voy a decir, sí, qué maravilloso. Sí creo, más bien... No tenemos la certeza de que sea colaborador eficaz, ¿no? Es lo que pareciera, pero no tenemos la certeza, ¿o sí? Bueno, ¿Tú la tienes? La declaración fue que él era un aspirante a colaborador eficaz. Y lo dijo en la audiencia de de apelación de la prisión preventiva. ¿Y cuál es la diferencia entre la palabra de un testigo y la palabra de un colaborador eficaz, Humberto? No, en general toda declaración, inclusive la confesión de uno, tiene que estar probada, tiene que llevar datos de corroboración. O sea, ¿Un testigo también tiene que corroborar? Tiene que tener datos objetivos de corroboración, porque yo puedo decir cualquier cosa. Pero aquí, más que las declaraciones de Villanueva, a mí lo que me preocupan son las reacciones de las instituciones. Porque la palabra de Villanueva bastó para suspender a la fiscal de la Nación, pero la palabra de Villanueva no basta para hacer un procedimiento disciplinario inmediato y dictar una suspensión contra los señores Sánchez, Vela, Pérez y su orquesta. Entonces, y tampoco basta para que el fiscal de la Nación abra una investigación, que sí abrió para la señora Benavides. Entonces, lo que a mí me preocupa es que haya en el Perú, tú recuerdas esto mejor que yo, estoy seguro, el modelo del apartheid en Sudáfrica, donde una minoría estaba por encima de la ley y una mayoría era oprimida y sometida a cualquier abuso. Aquí hay una minoría que es invulnerable a las investigaciones y una mayoría que es investigada. Esa sería una buena pregunta. ¿En nombre de qué es que el fiscal de la Nación... No de una raza, no de una raza distinta, sino... ¿Por qué? Pues parece ser que de pronto aparecen comunicados que proclaman inocencias, que proclaman ausencias de indicios delictivos, cuando son los mismos que firmaban comunicados exigiendo la salida de la fiscal de la Nación. Entonces, esa doble vara de medir es la que tenemos que confrontar. Las reglas o son para todos o no son para nadie. Estás hablando evidentemente del comunicado de Gorriti, ¿verdad? El de Gorriti, el de Ipis, han salido varios a rasgarse las vestiduras. A blindar. Sí. Vamos a escuchar unas declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Jorge Salas Arenas asegura que no hubo trampas. Y se supone que hay que creerle, ¿no? Adelante. No ha habido confabulaciones, ni maquinaciones, ni ningún otro truco, ni trampa con la finalidad de favorecer o de perjudicar a nadie. Algo debe estarse cocinando, entre comillas, con la finalidad de distraer. No hay ninguna acción que pudiera ser calificada como ilegal en el proceder del Jurado Nacional de Elecciones o de quien habla. No es de extrañar que una vez más se haya rebuscado algún tipo de argumento con la finalidad de englodar las elecciones que fueron justas y transparentes. Doctor Riera, a estas alturas complicado creerle a este señor, pero bueno, quizá usted le cree. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo considero de que verdaderamente esto es muestra de que en efecto existió algo completamente ilegal. Ya no estamos hablando de una declaración, de un comunicado, estamos hablando de una serie de actos que permiten advertir que en efecto no se llevó un procedimiento regular. Es difícil creerle en este caso al señor Salas Arenas, es muy complicado, más aún, porque como bien ha señalado el doctor Abanto, se han determinado y se han identificado declaraciones que permiten advertir que hay hechos irregulares.
En efecto, se tienen que corroborar, pero lo que llama poderosamente la atención aquí es que, por un lado, con respecto a la fiscal Benavides, se realice finalmente todo este tipo de actos persecutorios que buscan finalmente destituirla, de una celeridad que me ha parecido completamente muy llamativa, pero por otro lado, con los fiscales que han estado llevando a cargo este proceso, que han llevado acuerdos de colaboración eficaz que hasta el momento no nos han entregado, y en realidad continuas diligencias que permiten percibir que se ha vulnerado el debido proceso, pero lo más importante, que resquebrajan el principio de objetividad de la investigación fiscal, no se hace nada. Y yo me pregunto por qué no se hace nada. ¿Por qué tenemos que blindar? ¿Por qué tenemos que volver al modelo de 1940, de oscurecer las cosas? Se tiene que esclarecer y los funcionarios públicos como tal tienen que permitir ello, esclarecer los hechos. Hablando de oscurecer, Zoraida Ábalos ha precisado que jamás le pidió a un fiscal que hiciera o dejara de hacer algo. ¿Le creemos? Bueno, cuando se escriba un libro sobre toda esta época nefasta, en la portada van a estar estas dos señoras, entre otros, por supuesto. Tenemos una declaración del fiscal Vela que le dice a una jueza que él no tiene dinero, que no tiene ingresos, que lo están privando de llevar un pan a su mesa de Miami, claro. Y adicionalmente, lo que quería comentarle, porque es parte de mi vivencia, yo tuve que acudir al sistema de protección interamericano y hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente en orden a todas estas perturbaciones de las funciones que ejerzo, porque lo que buscan es más bien a través de un mecanismo de legalidad arropado en estas cuestiones formales, finalmente determinar mi suspensión que me ha generado, señora jueza, no solamente un detrimento dentro de lo que es mi vida personal, mi vida familiar, la afectación de la salud personal, la afectación de la salud de mi familia porque me han quitado el seguro de salud, porque yo no percibo remuneraciones, porque estoy completamente vulnerable ante toda esta situación, sino que todo ello deviene de una conspiración criminal, como se ha presentado, y que son acontecimientos ahora públicos, notorios, pero que también han sido presentados para su conocimiento. Esta era la audiencia, refrésquenos la memoria, doctor Abanto. El amparo. Él estaba haciendo uso de la palabra como víctima de la Autoridad Nacional de Control, pidiéndole a una juez de amparo que lo ayudara porque no tenía ingresos. ¿Y hicieron una chanchita? ¿Cómo es que resolvió la situación? Evidentemente. Lo que nos va a decir es que no ha viajado, porque Salas Arenas no ha hecho trampa, la señora Ábalos no ha recibido jamás... Tampoco ha viajado, entonces. Tampoco ha viajado. Esos documentos son falsos. Es una conspiración criminal para acabar con él. Ok, muy bien. ¿Qué sigue? Gracias, la 4. ¿Y dónde está la 4? ¿Podrías darme una pista mejor? En un video de archivo de noviembre del año 2021, José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y Gustavo Gorriti departen amigablemente, toman el té, conversan sobre el Club de la Construcción. Bueno, yo realmente a lo largo de toda esta semana he querido preguntarle a cada una de las personas que ha venido aquí a quién le creemos y a quién no, porque parece que se trata de eso, ¿no? Como ahora ya la lluvia ha mojado a todos, tenemos que decidir qué parte de lo que dice Villanueva vale y qué parte no. Le pregunté eso a Marta Moyano el viernes y me gustaría preguntarle también a ustedes. ¿Con qué parte te quedas o qué parte le crees? No, para mí, yo soy cartesiano y yo no creo nada de lo que no pueda haber comprobado. Y lo que tiene que hacerse es investigar. Porque, repito, a igual razón, igual derecho. Si por la palabra de Villanueva la señora Benavides está suspendida, mi pregunta es ¿por qué nadie más está suspendido después de que hemos escuchado esta verborragia incontenible del señor Villanueva? ¿Por qué salen comunicados que dicen que no hay que investigar nada, que todo está muy bien, que cómo va a ser, que cómo pueden tocar al santo, que el señor Gorriti no puede ser cuestionado porque levita? No. O sea, aquí lo que se necesita es una investigación muy profunda. Y si en el Perú hubiera un Congreso, el Congreso ya habría se habría puesto en una sesión extraordinaria para... Hay un Congreso, pero está metido hasta las narices en este escándalo. No les conviene. Pero tendrían tampoco que investigar este tema, porque lo curioso es que resulta que los investigadores
los que estaban llamados a investigar objetivamente, según la versión de Villanueva, estaban metidos en una trama de toma del poder en el Perú. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? No lo sabemos. La única forma de saberlo es que se investigue. Doctor Riera, ¿qué parte de la historia cree usted? Difícil responder porque verdaderamente tenemos que identificar que hay un interés definitivamente de esta persona de cogerse algún beneficio premial. Y evidentemente... Hay una desesperación, diríamos. Necesariamente para tener un beneficio. Ahora, para obtener este beneficio, como bien señaló el doctor Abanto, además de declarar, va a tener que presentar elementos objetivos que puedan corroborarlo. Entonces, en principio se podría sostener que si está declarando ello es porque tendría algo como corroborarlo. El problema aquí, Beto, es que él comenta esto, él declara esto, pero no se investiga. O sea, por ejemplo, tu equipo periodístico ha encontrado evidencia que podría vincular, por lo menos con antelación al señor Vela y al señor Gorriti, pero ¿qué ha hecho Fiscalía? Ha citado al señor Gorriti, ha hecho una investigación preliminar. ¿Qué se ha hecho? Entonces, lo que se tiene que hacer es esclarecer. No, si no fueran Gorriti y Vela, probablemente ya estarían con prisión preventiva hace rato. Evidentemente, como él ha dicho en su mensaje, proponiendo, lógicamente, la prisión preventiva. Pero contra ellos, ¿qué se hace? Humberto, y cuando se habla del tema doloroso de Alan García, cuando dice Villanueva, me llamó Vela y me dijo, oye, le voy a cobrar a Gorriti lo de Alan, ¿no? Y le voy a pedir que salga a declarar a mi favor y declaró. Cuidado. Entonces sí queremos esa parte. No, yo creo que igual hay que profundizar en el tema. Yo sí quiero precisar algo, ¿no? Si hubo un cerco, no fue para inducir a Alan García a un suicidio. Alan tenía una decisión. Si hubo un cerco, fue porque ellos escucharon las conversaciones. A mí me dijo ese tema Alan García, lo hemos conversado alguna vez, en su sala, y que si pasaba eso, él iba a hacer lo que hizo. Te lo dijo a ti y se lo dijo a una decena de personas más. Por eso, entonces, si yo escuchaba las conversaciones, lo único que necesitaba era provocar la situación. Y no tenemos ninguna duda de que escuchaban las conversaciones porque encontraron la camioneta con el equipo de interceptación en la puerta de Alan García. Por eso yo siempre le decía a mis compañeros, no es una interceptación telefónica, están escuchando las conversaciones en la casa. Estaban escuchando las conversaciones en la casa y querían saber qué cosa iban a hacer y qué cosa hablábamos cuando llegábamos a hablar con él sobre la estrategia de defensa. Y esto, hoy día, debería meritar una investigación profunda. No porque además yo rechazo la tesis de que Alan García haya sido inducido a suicidarse. Yo no creo que Alan García haya sido inducido a suicidarse. Fue una conducta digna de no dejar que lo mancillen y lo maltraten y lo vejen y destruyan su figura histórica. Pero sí creo que tiene que investigarse. Y es imprescindible que se investigue, pero quien tiene que hacer la investigación, quien tiene que abrir la investigación es el señor fiscal de la Nación, que veo tiene un serio problema de movimiento en la mano. Yo no puede firmar una resolución. Parece que es una persona muy tímida, ¿no? Muy apocada, porque no aparece por ningún lado, no declara nada, no decide nada, no firma nada. Está pintado en la pared. Otra cosa que no hay que olvidar es el rostro de cada una de las personas que aparecieron en un spot promovido, producido, filmado y difundido por Daniel Olivares, excongresista morado, para pedirle al gobierno de Uruguay que no le concediera el asilo político a Alan García. Es un buen momento para recordarlo. Vamos a volver a ver aquel nefasto spot. Y me está recordando aquí el doctor Abanto que Daniel Olivares fue asesor de la PCM durante el gobierno de Kuczynski. Y eso es cierto porque cuando él postula al Congreso, yo lo entrevisté en Latina, y él estaba muy enfadado porque Kuczynski indultó a Fujimori sin decirle. Imagínate, qué atrevido. ¿Qué se cree Kuczynski, el presidente? Sí, claro. ¿Qué se creía el presidente? No le preguntó a Fumeque. Él estaba molestísimo por eso. Pero además no, recuerda que hay una grabación en la que él dice que él le hace el trabajo del premier. O sea, Zavala ya estaba en Intercorp. No tenía tiempo para ser premier. Entonces, es que esto fue
Sí fue una cacería, y recuerdo mucho un pasaje de la defensa de Alan en el Senado en el año 91, cuando dice pues que lo querían cazar como un animal salvaje. Esto se repitió, pero esta vez sí tuvieron éxito. En el mundo de Maquiavelo hay incluso un pasaje de la cacería del tigre, ¿no? Sí. Que lo que hace la tribu que lo persigue es aturdirlo con tambores, con ruido, con bulla, que son los titulares, ¿no? Que es la campaña mediática. Así es. Además, para que nadie note la desgracia que ha vivido el Perú desde el 2011 hasta hoy día, donde lo único que hemos hecho es decaer. ¿Y quién es el culpable? Es lo que yo siempre digo, o sea, a Keiko Fujimori, por un aporte supuesto, que habrá que ver si se prueba en un juicio, es la mujer más corrupta del Perú. Pero la señora Villarán, que confesó haber recibido 11 millones, no. Está en su Keiko Fujimori es casa de Playa Arica. lideresa de una organización criminal. La señora Villarán lo hizo sola. Ella y Budián, nadie más. ¿Y quién hizo la campaña del no? ¿Y quién hizo las negociaciones y firmó los contratos en la Municipalidad Metropolitana de Lima? Nadie, solo ella. Y Toledo, 25 millones. ¿Y el hijo de quién puso restaurante en Nueva York? Por eso, ¿y el culpable quién es? ¿Y el corrupto quién es? Alan García. Pero Toledo recibe 25 millones y sus ex amigos no dicen nada. Entonces, el mundo está así. Las cosas están así. Bien, vamos a ver un extracto del programa de Cuarto Poder anoche, donde una fervorosa Sol Carreño defiende a su maestro y guía, Gustavo Gorriti. Doctor Riera, ¿cuál es la responsabilidad de la prensa? Porque acá nadie se salva. No, definitivamente. Antes de tocar ese punto y para cerrar con respecto al tema del señor Alan García, yo quería dejar muy en claro que a mi entender eso fue un ajusticiamiento, en verdad, no justicia. Y todo parte, en verdad, considero yo, de la utilización indebida de la figura de prisión preventiva. En verdad, fomentar, incitar este tipo de instrumentos de manera coercitiva, de una forma ilegal, evidentemente pues, puede generar un daño, lógicamente psicológico a las personas, de realizar tal vez cosas que en sus reales cables no lo Bueno, un daño real, ¿no? Porque, evidentemente. Porque 36 meses mientras te investigo y de repente eres inocente. Y a manera de ejemplo, Beto, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori trataron de meterla presa de esta forma. ¿Y qué se logró al final? Pongamos en el supuesto que no se hubiera batallado como lo hizo la doctora Juliana Loza. Pongamos en ese supuesto. La señora hubiera estado presa, ¿para qué? ¿Te das cuenta? Entonces, el daño que se realiza utilizando este tipo de figuras, como se pretendió hacer con su papá hace poco, con el señor presidente, con un arresto domiciliario, utilizando esta figura también de un símil de prisión preventiva, creo que tiene que ser regulado correctamente. Y me parece que fue un exceso lo que sucedió con el señor expresidente Alan García, una forma de ajusticiamiento. Y con respecto a lo que menciona la señora Sol, pues discrepo completamente. Acá no se cuestiona el hecho de que la prensa no tenga fuentes. Claro que la prensa tiene que tener fuentes. El problema es que la prensa no puede dirigir una investigación, no puede tener injerencia directa sobre cómo llevar la investigación, porque eso le corresponde al fiscal. Y lo que se ha determinado en principio, pero se tiene que corroborar, es que esto estaría sucediendo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es reformular. La prensa tiene límites, la fiscalía tiene límites, los justiciables tienen límites, los abogados tenemos límites, pero tenemos que respetar la ley. Ese es el mensaje como tal. Doctor Abanto, lo que se ha demostrado, sobre todo en cuanto a la figura del hoy inubicable Gustavo Gorriti, es que hace bastante tiempo dejó de ser un periodista. Su rol durante estos años, y estos años me refiero a los últimos 20 y tantos, porque desde que lo vimos de escudero de Toledo en la marcha de los 4 suyos, dejó de ser periodista para dedicarse a otros menesteres, ¿verdad? No, pues a ver, contra lo que diga esta doctora que yo no conocía su primer nombre, resulta que se llamaba Pine Sol, ¿no? Entonces, que pretende limpiar a Gorriti pero así al de un... Pine Sol Carreño. Sí, ¿no? En este caso... El doctor Abanto podría ser nuevo titular, por favor. En este caso, lo que tenemos que tener presente es que el periodismo de investigación es el que va y captura la información para que termine en las instituciones que investigan. No es el que va y recibe un trasiego de información de quien está haciendo una investigación
para convertir en blanco de una campaña de destrucción, de una campaña negra de acoso y derribo, para luego generar las condiciones de una prisión o de una detención preliminar, como se ha hecho frecuentemente desde el año 2018 hasta hoy. Porque lo que no hay que olvidar... Se ha hecho tantas veces que ya parece normal. Así es, se ha normalizado. Entonces, la señora Pinesol debería recordar que el trabajo de la prensa es buscar la verdad fuera de las instituciones. Y que cuando se ven juegos como el que pasó, y este es bien importante en el caso de Alan, un fiscal recibe una información fuera del país. El principio de especialidad le impide usarlo hasta que no se haga la traducción y se lo entreguen formalmente. Coge esa información que todavía no la tiene formalmente y se la entrega a un medio que publica la declaración de alguien que dice que él pagó la conferencia de Alan García. ¡Oh! Se publicó. Entonces, como es de fuente abierta, yo lo tomo y pido detención preliminar contra Alan García. Lindo, ¿no? Y el señor Gorriti a nosotros nos va a decir que él no tenía nada que ver en el cuento. Ya pues. Un poco más de respeto por la inteligencia de los demás. De acuerdo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Te quedan pocos días, este viernes 16 y sábado 17. Tienes una cita para planear las mejores vacaciones de tu vida. Paquetes internacionales desde $699 y nacionales desde 109. Págalos hasta en 12 cuotas con tu banco de preferencia. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Entérate más en las redes sociales o en www.costamar.com. Ya volvemos. Al señor Gustavo Gorriti, al periodista. ¿Cómo? Yo conozco al señor Gustavo Gorriti. Yo no le podría decir. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el señor Gustavo Gorriti? Yo no le podría decir. ¿En qué circunstancias lo conoció? ¿Es cercano a él? ¿Cómo? No puedo decir que soy cercano al señor Gustavo Gorriti. No. Yo no le podría decir. ¿Se coordinó en esa ocasión con el señor Gorriti? ¿En dónde? No se coordinó. No se coordinó. Yo no le podría decir. Investigación.